Fernando Martínez Lainez es periodista, escritor, profesor, catedrático, reportero, guionista, poeta, ensayista, y le queda tiempo para más cosas. Hombre, no está mal para la edad que tenemos. Fernando, buenos días. Muy buenos días. Eso es, siempre yo, todas las cosas que has hecho repasando tu biografía, desde los premios, las distinciones, los finalistas, las cosas que has sido y que has hecho, la verdad es una ejecutoria ejemplar. Y te queda tiempo para investigar en las cosas que a mí más me fascinaría investigar, que son en los personajes, en los héroes que han vivido casos, ¿no? Particularmente, como haces en este libro. Sí, en realidad es una búsqueda del tiempo perdido también, ¿no? Porque yo creo que perdido está todo aquello que no recordamos, aquello que se pierde en la memoria, ¿no? Entonces, bueno, pues es un esfuerzo por recordar un poco lo que fuimos, ¿no? Que fuimos, aunque tenga poco que ver con lo que somos ahora. Porque es la segunda parte de una trilogía. El caso de los héroes es Roncos Tambores es la segunda parte de la... Sí, en efecto. La trilogía lleva el título general de El ocaso de los héroes. La primera parte fue Aceros Rotos, y esta es la segunda parte, y bueno, pues si el tiempo y las circunstancias lo permiten, pues habrá una tercera, claro, y con lo cual cerraré la trilogía. Si nos dieran a elegir, tú has confesado que nos quedaríamos con gente de entre los siglos XVI al XVIII. Sí, pero esto es una opción personal, en el sentido de que fue cuando más fuimos, digamos, ¿no? Cuando fuimos más importantes desde el punto de vista de eso que pudiéramos entender como destino histórico, ¿no? Bien, en ese sentido es en el que lo digo. Sí. ¿Qué te fascina de Juan de Austria? Bueno, pues sobre todo yo lo considero una figura heroica y al mismo tiempo trágica, ¿no? Trágica por su propio origen, por su propio final, que fue un final, pues él murió como un soldado cualquiera en Flandes, prácticamente sin dejar herencia, porque no tenía nada que dejar. Y además era una persona que vivió toda su vida intentando que le reconocieran el título de Alteza, de infante, cosa que Felipe II no hizo. Era su hermanastro el que pudo haberlo hecho. Pero bueno, ahí de todas maneras tuvo el gran detalle, ¿no?, de enterrarle en el Escorial al lado del emperador, del padre de ambos. Y luego es un hombre al que le cayeron una serie de marrones históricos, podríamos decir, tremendo, ¿no? Porque seguramente lo de Lepanto era muy difícil de coordinar, y él, bueno, pues siendo muy joven consiguió erigirse en caudillo de aquella batalla. Pero luego le tocó la guerra terrible y siniestra de las Alpujarras, donde bueno, tuvo que actuar porque aquello se iba ya de las manos. Y ya, bueno, pues cuando él estaba soñando con empresas casi caballerescas, como era rescatar a María Estuardo y invadir Inglaterra y todo esto, pues resulta que le cae el marrón de Flandes, ¿no? Que estaba en una época además en que los tercios españoles tuvieron que salir de allí, prácticamente se quedó solo allí, sin dinero y sin tropas, con lo cual, bueno, pues como digo, es un personaje realmente trágico, ¿no? Ahora, fíjate, todos los que pueblan este libro, hay uno que a mí desde siempre especialmente me mereció el mejor de mis criterios, que es Álvar Núñez Cabeza de Vaca, porque quizá como aventurero es muy difícil, muy improbable que pueda existir alguien con parangón parecido en la historia de los exploradores. Sin duda. Es el mayor caminante de la historia que conocemos, ¿no? Más que Kung Fu caminaba este tipo. Sí, y además en unas condiciones terribles, porque él llegó a ser esclavo de los indios, ¿no? Y prácticamente caminó solo, vio cómo sus compañeros se devoraban unos a otros por el hambre, ¿no? Y luego, bueno, pues otro final también absolutamente trágico, ¿no? Porque este hombre, cuando llega al Río de la Plata y llega ya a Paraguay, a Asunción y tal, pues se encuentra con la hostilidad de sus propios compatriotas, de los propios españoles, porque debía ser un hombre muy recto. Vio que los abusos que había en aquel momento en Paraguay, en la zona esta de
del río Paraná y del río de la Plata y entonces el hombre intentó cortar esos abusos y claro, se enfrentó con toda lo que podríamos llamar los encomenderos y el propio clero y todo esto, porque aquello era un desastre y bueno, pues terminaron encadenándolo y después de haber sido un héroe por el periplo por el recorrido pues casi digamos todo el Golfo de México, claro, desde la Florida, Alabama, casi Mississippi, increíble, efectivamente. Bueno, pues lo traen a España cargado de cadenas y murió pues de una manera muy oscura, muy pobre y olvidado, en fin, un desastre. A Álvar Núñez Cabeza de Vaca también le provocó o le sobrevino la fiebre del Dorado, como a tantos otros en América, desde Pizarro a Orellana, tantos que anduvieron buscando el mítico El Dorado. Sí, pero él había recorrido ya eso y entonces se dio cuenta de que eso del Dorado no existía, ¿no? Entonces cuando le proponen volver otra vez a una expedición con Hernando de Soto por tierras de América precisamente para tratar de hallar el Dorado, más que el Dorado, las 7 ciudades de Cíbola, porque venía a ser también una ciudad mítica de oro y tal. Él ve que aquello que se da cuenta de que la zona que él recorría en aquel momento pues era una zona pobre, que no tenía ninguna posibilidad de que allí estuviera. El que estuvo más obsesionado con el Dorado fue Orellana, cuando emprende también su mítico viaje a través del Amazonas y claro, ahí sí, porque ahí habían oído hablar de un reino donde los caciques, pues ya sabes, estaban recubiertos de oro y bueno, pues todos los días se les bañaba en oro, en fin, todo este tipo de cosas, y eso fue una especie de mito que se extendió a toda Europa, ¿no? Entonces el reino del Dorado fue uno de los grandes mitos de la humanidad. Legazpi podríamos llamarle el conquistador inmaculado, el que, en fin, vamos, hizo el Pacífico en los dos sentidos, que había que echarle valor con aquellos cascarones entonces. Él llega a Filipinas y la conquista, pues prácticamente con muy poca sangre. Sí, y además, pues él preconizaba una conquista pacífica, ¿no? De hecho, bueno, combatió porque había que combatir en ocasiones, pero todas las noticias que tenemos fue de que se trató de una especie de conquistador muy benévolo con los indígenas y claro, él llevó en el primer viaje pues un extraordinario piloto como era Urdaneta, Andrés de Urdaneta y bueno, y fundó Manila y además era ya un hombre mayor cuando emprendió esa conquista y cuando fundó Manila. Y luego la conquista de Filipinas es que era una conquista muy rara, muy difícil, porque, bueno, ya sabes que son miles de islas y había que ir prácticamente isla por isla, allí tratando de plantar la bandera, ¿no? Eso fue una cosa muy difícil, muy ardua. Cuando en medicina estudiamos el primer concepto de la circulación de la sangre, la que va y la que retorna, surgió inmediatamente el nombre de Miguel Servet, que además de estudioso en otros ámbitos, era el primero en haberla descrito o en haberle hecho un trabajo con cierta profundidad en aquellos tiempos. Servet fue víctima de la Inquisición, especialmente calvinista. ¿Qué fue Calvino para Servet? Calvino para Servet fue su némesis, fue su, digamos, fue su demonio, ¿no? Él era... fue, bueno, ya un hombre, como tú ya has dicho, perseguido por la Inquisición, pero no solo calvinista, porque él tampoco podía venir a España, porque la Inquisición aquí en España le estaba esperando también para ajustarle las cuentas, y la Inquisición francesa, que también existía. Que además se originó toda. Claro, pues también fue al final la que le empujó a salir de... Porque él vivió, realmente es una existencia muy trágica, él vivió prácticamente clandestino durante
gran parte de su vida, porque cuando me perseguía la Inquisición de todos sitios, entonces era un buen médico, debía ser un buen médico para su época, y estuvo viviendo una temporada pues casi como en plan fugitivo, pero anónimo, ahí en un pueblecito en una ciudad pequeña de Francia, hasta que ya la Inquisición dio con él. Pero debía ser un hombre también testarudo y muy, bueno, en aquella época ya sabes que las ideas religiosas pues eran, digamos, uno se apropiaba de ellas con fanatismo, ¿no? Y las defendía a muerte, ¿no? Y este hombre, además, Servet, que era aragonés de pura cepa, pues imagínate, él defendía sus ideas, y llegó un momento en que es el que busca a Calvino, ¿no? Para discutirle de teología y para tratar de arrinconarle desde el punto de vista dialéctico, ¿no? Y claro, Calvino, que era un soberbio, una especie de cacique religioso, digamos, pues no lo toleró eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues le acusaron de herejía, cosa que era muy fácil, pero además es que el propio Servet va a meterse en la boca del lobo, ¿no? Porque Calvino gobernaba, como sabes, en Ginebra, y es Servet el que va a Ginebra allí, seguramente con la intención de escapar de Ginebra pronto, porque decían que quería irse a Italia, que iba a ir a Italia. Pero bueno, el caso es que se mete en la boca del lobo, y ahí es donde Calvino le pilla, ¿no? Y luego la crueldad, ¿no? De la muerte de Servet, quemado con hojas verdes, con hojas verdes para lento. Claro, para que le durara más el tormento. Te quiere Valderrama cuestionar algunas cosas. Muy bien. ¿Queda algo de aquella rebeldía que nos hizo tan célebres? Yo creo que muy poco. ¿Por qué llegamos a dominar el mundo? Pues en parte por una especie de suerte histórica, porque descubrimos América, y en parte también porque éramos un pueblo muy muy guerrero en aquella época, un pueblo que estaba todavía con ideales caballerescos y guerreros, y vio que el mundo se le abría. ¿Borrar en nuestras señas de identidad como pueblo nos convierte en más gobernables? Sin duda, nos convierte en más gobernables y más débiles. ¿Europa nos ha perdonado? Relativamente. ¿Y América? También yo diría que relativamente. Hay todavía... España se tendría que haber defendido mucho más. No lo hemos hecho, y hemos dejado la propaganda en manos hostiles. ¿La leyenda negra es menos negra si la comparamos con el colonialismo británico en África o en la India? Sin duda. ¿Los pueblos que se encierran en sí mismos se quedan atrás? Sí, pero España en realidad no se encerró nunca en sí misma, al revés. España lo que hizo fue abrirse al mundo. España ampliaba las fronteras del mundo casi en una época mágica, digamos, que dura casi un siglo, donde ampliamos las fronteras del mundo hasta extremos inimaginados. ¿Somos un pueblo olvidadizo o desagradecido? Las dos cosas. ¿Conoce usted algún héroe? Sí, claro, alguno he conocido. Por supuesto que hay héroes anónimos, digamos, en que los ves cada día. ¿El héroe que más injustamente se ha tratado? Así, de primeras. Muy difícil. Cabeza de vaca, quizás, hemos hablado de él. ¿Y el más afortunado? El más afortunado, Aquiles. Consiguió lo que quería y murió joven. ¿Se siente un reparador de injusticias? No, en absoluto. ¿Cabrían en un libro como el suyo personajes como Jacinto Benavente, Ricardo de la Cierva o Pemán? No creo que estén a la altura de los héroes tal y como yo los defino en el libro. ¿Por qué algunos políticos evitan decir España? Pues porque durante mucho tiempo nosotros los propios españoles hemos echado tierra contra nuestro país. ¿El despotismo continúa vigente pero menos ilustrado? El despotismo continúa vigente y yo creo que cada vez más ilustrado. Está bien el repasillo, ¿eh? Bien, maestro, muy bien. Está bien muy el repasillo. Roncos tambores, de Fernando Martínez Laínez. Este libro, este repaso a muchas más figuras, se nos quedan muchas ahí metidas dentro. Una especialmente que a mí me fascina, que es Fray Junípero Serra, que es otro de los grandes. Hasta hace poco era el único español con
considerado como padre fundador. Sí, en el Capitolio está su estatua de Estados Unidos. Sí, porque él se recorrió California de arriba abajo, sembrando misiones que todavía están ahí. Claro, y amplió las fronteras españolas, claro, por el norte. Lo tienen. Querido Fernando, un abrazo muy fuerte. Profesor, gracias por todo. Un abrazo. Hasta